de Granada. Ventura Escalante era un señor ya muy mayor, con una salud pues, bastante quebrantada, y decide encargarle a Reding esta misión, que él dirija el ejército de Granada, que se encargue de levantarlo, de adiestrarlo y ir a la campaña. Lo que pasa que luego, en la localidad de Porcuna, en Jaén, se reunirá con el general Castaños, que fue el encargado de levantar el llamado ejército de Sevilla, del reino de Sevilla, y allí se unen los dos ejércitos para unificarlo en el llamado Ejército de Andalucía, unir esfuerzos para plantar cara a los franceses, aunque había una rivalidad entre Sevilla y Granada, y es que hay cosas que nunca cambian, ¿verdad? Pues, bueno, aquí tenemos por un lado, pues pueden ver al general Castaños, y en este segundo retrato, aunque muchas veces se ha atribuido al propio Reding, no es tal, es el general Antonio Malet, el marqués de Coupigny, que sería el encargado de dirigir la segunda división del ejército de Andalucía. Reding quedó como el primer, digamos, el jefe de la primera. El señor de las canas es el general Castaños, que digamos era el más como decir, experimentado, y en el cual recayó esa jefatura en jefe de ese ejército de Andalucía. Pues bien, a partir de entonces, llegarían una serie de acciones, y entre ellas la más destacada, la acción de Jaén a primeros de julio de 1808, en la que el regimiento de Reding y los voluntarios malagueños consiguen tomar la capital de Jaén de manos de las tropas francesas del general Casañes y recuperan el castillo de Santa Catalina. Luego llegará el combate de Mengíbar, que será la antesala de la gran victoria, combate victorioso para Reding y sus tropas. Y luego, por supuesto, la batalla de Bailén, el 19 de julio de 1808. Aquella batalla en la que se vencía por primera vez a un cuerpo de ejército de Napoleón en toda Europa. Algo totalmente, importantísimo a nivel internacional. Aunque hay que decir... que aquella batalla no se había trazado en el plan de Porcuna, que se había dictado entre los distintos generales. Aquella batalla no tuvo lugar, como digo, en el sitio geográfico ni en el tiempo. Fue una cosa meramente fortuita. Dos divisiones españolas, acampadas en las inmediaciones de Bailén, se encuentran cara a cara a las 3 de la madrugada, en una noche súper oscura, con la columna del general Dupont, que viene en columna porque viene de haber saqueado Córdoba. Y en aquel momento se entabla la batalla. Y es Reding, es el comandante español, el que, poniendo las fichas o las piezas de la manera más eficaz, de la manera más rápida posible, consigue vencer a los franceses y vencer al cuerpo de ejército de Dupont. Aunque bien hay que decir que en esa batalla, como digo, solo participaron dos divisiones, la primera y la segunda división del ejército de Andalucía, a las órdenes de Reding y de Coupigny. El resto de divisiones españolas, aunque Castaños oía los tiros en Andújar, no acudía a la batalla, no se sabía por qué, y en el último tampoco del cuerpo de ejército de Dupont, la división Bedel, acudió tarde a la batalla cuando ya el general francés se había rendido. En fin, más o menos, pues en cuanto a la proporción de fuerzas y el nivel de experimentación de unas y de otras, pues más o menos estaban igualadas, ¿no? Pero ya digo, ganó quien se movió antes y quien colocó las piezas de la forma más efectiva, y en ello hay que hablar también, hay que destacar la acción de la artillería española, que en plena oscuridad acertaba de lleno en las piezas francesas, ¿no? Pues bien, mientras el general Castaños entraba, y esto es algo muy curioso, entraba triunfantemente en Madrid, como vencedor de Bailén, porque había sido el general en jefe, a pesar de que no había combatido en la batalla, pero era el general en jefe al mando de aquel ejército, y como tal pues se coincidió o se creyó oportuno que merecía aquellas distinciones. Reding lo hacía en Málaga. Lo hacía de la forma más modesta, porque ni siquiera dio aviso para que nada estuviese preparado. Lo único que los malagueños, aquel 17 de septiembre de 1808, se dieron cuenta de quién venía encima de un caballo
y empezaron pues a tañir las campanas de la catedral, de los templos, a iluminar la ciudad y bueno, empezaron una serie de celebraciones apoteósicas conmemorando y homenajeando a quien para ellos era el verdadero héroe de la campaña de Bailén, al vencedor de los tiranos de Europa y libertador de Andalucía, como se puso en uno de aquellos arcos triunfales efímeros, como a semejanza del arco que se pone, por ejemplo, en la calle Larios cuando la Feria de Málaga, pues eran arcos que servían para conmemorar victorias, para homenajear a personajes, y en ese venía ese lema, ¿no? Vencedor de los tiranos de Europa y libertador de Andalucía. No solo eso, aquí, en este punto, ante la Catedral de Málaga, tuvo lugar una de las ceremonias más bonitas y más gloriosas de aquellos días, que fue en la que a Reding, el Cabildo, a través de una suscripción popular, pues se había mandado hacer un sable y un bastón de mando nuevos, que se le ofrendaron aquí, se le regalaron, se le regaló también un caballo blanco y aparte se le ofreció una corona de laurel que, a pesar de ello, como vencedor se negó a ceñir y que entrando en la catedral ofrendó a la Virgen de los Reyes, que aún se encuentra se conserva en la catedral, ¿no? Junto a su antiguo bastón de mando. Hay que decir que, bueno, la injusticia histórica, el hecho de que, bueno, pues a Reding no se lo creerán, pero no se le permitió estar en las capitulaciones que se trataron con los franceses. No se permitió, es decir, las tropas francesas vencidas desfilaron ante las divisiones españolas que no habían participado en la batalla, lo cual también se consideraba un deshonor para las tropas de Granada. Y, en fin, ahora seguiremos contando unas cuantas cosillas más.